Buenas noches, mi nombre es José Alberto Suárez Llanos, estudiante en esta oportunidad del curso Base de Datos Básico, actividad de reconocimiento inicial. En esta oportunidad voy a hablar un poco de la historia referente a la base de datos. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, radicado en Melgar, Tolima. Me desempeño como militar técnico de helicópteros M-17. A mis 31 años tengo experiencia en sistemas y me veo involucrado en el manejo de TICs. En cuanto a mi trabajo, tengo conocimiento del sistema SAT, que es prácticamente una gigantesca base de datos que almacena información de diferentes especificaciones. Soy una persona servicial, amigable, sociable. Dejo mi correo personal y mi número de celular. En esta oportunidad referente a la evolución histórica de la base de datos, encontramos la primera vez que se escuchó este término de base de datos fue en una celebración, en un simposio celebrado en California en 1963. Fue la primera vez que se escuchó la palabra base de datos. Empezando en 1884, Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadoras, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época los censos se llevaban manualmente, entonces con esta máquina se ayudó a almacenar esta información. Fue de gran utilidad para ese entonces, retornando en el siglo XIX. En la década de los 50 se dio origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldo. Esto fue una creación del desarrollador británico Oberlin Smith. Se cambió un sistema secuencial y ordenado donde se pasó a un respaldo de la información. Tuvo algunas desventajas, que no era secuencial, pero fue un auge en aquella época. Encontramos nuestra década de los 70. Se dio inicio a la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, lo que conocemos como árboles. En los 60 los computadores bajaron de precio para que pudieran ser adquiridos por las empresas, por la gran industria privada. Se empezó a ver el uso de los discos. Esta consulta de información sin tener que saber la ubicación exacta de los datos fue también una característica muy buena introducida en esta época. Se trabajaba con listas y árboles. También tuvimos la unión de IBM con American Airlines, que formaron Sabre, y era una base de datos que manejaban para la empresa, los que trabajaban, como tanto los clientes también de American Airlines. En los 80 también se desarrolló el SQL, el Structured Query Language. Este software comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales de este sistema de tablas compuestas por filas y columnas compitieron con las bases jerárquicas y de red. En lo de 1980, el lenguaje de consulta o del lenguaje declarado dio acceso a la base de datos. En esta base de datos se podían hacer cambios. Eso fue un aporte en esta década. Se podía ya analizar grandes cantidades de información compuesta por filas y columnas. En 1990 aparece el muy famoso Excel y Access del paquete de Microsoft. Marcaron el inicio de la base de datos orientada a objetos. Fue algo que hasta el momento se sigue usando. Fue una investigación, la base de datos, que giró en torno a la orientación de objetos, las cuales han tenido bastante éxito. Se desarrollaron herramientas como Access.
hubieron unas modificaciones en cuanto a la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL. Posteriormente pues vinieron a introducir unas características del XML. En el siglo XXI actualmente las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos son IBM, y Microsoft y Oracle. Son las grandes que pues tienen innovación y las que manejan en el mercado prácticamente de la base de datos. En el siglo XXI pues ya se habla del software link de Microsoft, que tiene consultas nativas similares a las de SQL. También pues se habla del lenguaje que tiene Microsoft Studio, Visual Basic, que tiene diferentes lenguajes. Busca estas aplicaciones en el siglo XXI pues buscan la interconexión, la aplicación de intercomunicaciones entre estaciones de trabajo. Tenemos las tendencias. En este entonces pues el BDU, soporte para el tipo de datos complejos, que es supremamente rápido y ágil. El diseñador especifica tanto la estructura del objeto complejos como las operaciones que se pueden aplicar a estos. Se puede adicionar subclases, se pueden ajustar y usar siempre los espacios necesarios que necesitamos pues para ya sea añadir o introducir o eliminar de la base de datos. Tenemos el XML, el Extensive Markup Language estándar, pues en este momento es el estándar universal para el intercambio electrónico de datos. Oracle que ha sido pues el motor de la base de datos relacional. MySQL también es motores de base de datos transaccionales muy potentes que están en el mercado. La analítica, en cuanto a tendencia, también tenemos la analítica aumentada que se está aplicando. Esto nos habla pues de una inteligencia artificial que trata de poder nosotros tener una interacción con esas máquinas, que podamos introducir y a la vez sean respuestas en nuestro idioma pues la información que solicitamos. Es algo que va a ser prácticamente es automático, que no se habla mucho pues de este lenguaje, y es una de las tendencias en cuanto a base de datos. De los ejemplos de base de datos pues conozco el HANA, el High Performance Analytic Place. Es capaz de combinar procesamientos analíticos, almacena bases de datos en la memoria RAM del servidor, por lo que el procesamiento de las peticiones es mucho más rápido. Esto es posible pues gracias a los avances de la tecnología de la memoria RAM en los servidores. Es una base de datos que trabaja pues con aplicaciones SAP, proporciona la información en tiempo real, es capaz de combinar procesamientos pues analíticos LAT y el procesamiento transaccional o LTP. Hay que tener en cuenta que a pesar de la base de datos tiene características en memory, también hace uso del almacenamiento en disco para garantizar la persistencia de los datos. Como conclusión, pues hemos visto términos básicos que vamos a utilizar durante todo el curso de base de datos básico. Pues hemos entendido que son programas capaces de almacenar gran cantidad de datos y que estos datos pueden ser consultados rápidamente de acuerdo a las características pues que el cliente quiera o prefiera. En conclusión, se define pues conceptos fundamentales y se aprende un poco de lo que tratará el resto del curso referente a bases de datos. La evolución en la base de datos está facilitando la vida de los seres humanos, haciendo sencillo el registro y el acceso a los mismos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.